Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga a todos. ¿Me escuchan? ¿Verdad? Sí. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Eh, Como siempre lo digo que cuando me toca traer la exhortación es un gran honor y un gran privilegio siempre hacerlo. Y bueno, hoy quiero, no sé, quiero ir como al grano de lo que el Señor ha compartido conmigo y de lo que vamos a compartir todos juntos. Y vamos a leer un solo versículo, que es donde vamos a basar este mensaje. Y el versículo es Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, solo un versículo. Y este es Pablo hablando específicamente a la iglesia de Éfeso y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hace literalmente 6 días atrás, estábamos aquí en la casa, compartiendo con mi familia y la familia de mi esposa Susana. Y habían los sobrinos del lado de Susana, con mi mamá estaba jugando un videojuego, una consola de videojuegos que se llaman Xbox. Y empezamos en ese momento a recordar las consolas de juego que había en nuestro tiempo. Entonces, mi mamá mencionó algo así como que yo recuerdo el Atari, ¿no? Otros mencionaron, yo recuerdo el Sega Genesis, el Nintendo. Y yo le decía que, bueno, el Nintendo fue quizás la primera consola de videojuegos que yo jugué. Y no es Nintendo Wii, porque sé que hay muchos jóvenes, ¿no?, que están en la sesión. Ni Nintendo Switch, es el Nintendo número uno, el Nintendo que tiene un cassette gigante, que uno lo tenía que introducir, si no servía, uno lo sacaba y lo soplaba y lo metía de vuelta para ver si funcionaba. Y uno de los juegos que más me gustaba era un juego que se llamaba Contra. Yo no sé si alguno sabe qué es ese juego, pero déjeme ver si puedo compartir un momentito la pantalla para que ustedes vean esas maravillosas gráficas que teníamos en aquel entonces. Me dice si lo ven. ¿Lo ven? ¿Están viendo esas gráficas? Nada de que 4K, no, Sí, alta lo vemos. definición. Ese era uno de los juegos que más me gustaba. Y recuerdo que ese juego, uno empezaba y uno tenía 3 vidas, y bueno, yo lo jugaba al principio solo, a veces con mi hermano, y el problema de las 3 vidas es que te morías, y en esos juegos no son como los de ahora, cuando te morías tenías que volver a empezar de vuelta. Llegaba a un punto donde ya no podíamos jugar y no sabíamos qué hacer y quedábamos estancados en los niveles. Había enemigos que no podíamos derrotar y demás. Y un día llegué a la escuela y yo tenía algunos amigos que también tenían Nintendo, y era común que tuvieran este juego. Y uno de estos amigos dice: ya yo pasé ese juego. Y yo es que, wow, ¿cómo tú fuiste pasar este juego? Ese juego está difícil. Y él dice: no, es que yo tengo un código. ¿Cómo hace un código? No, es un código que cuando el juego se enciende, tú lo metes y el juego te da 30 vidas. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, 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 sí. Tú metes el código y el juego te da 30 vidas. Yo, dame ese código. Y ese tipo me dice: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B, start. Y ese código, 30 vidas. Llegué a la casa, lo usé y tenía 30 vidas. Donde antes solamente tenía 3 vidas, ahora tenía 30. Entonces, ¿qué pasó? Ahora podía llegar a niveles donde no había llegado antes. Podía enfrentarme con enemigos que no podía enfrentarme antes. Y podía lograr cosas que no había logrado antes. Le voy a decir algo. No solamente en los videojuegos hay códigos, sino que nosotros los cristianos tenemos códigos. Y si ustedes aprenden este código y lo ponen en práctica de forma correcta,
Yo sé que lo hemos estado haciendo hoy, así que ustedes van a poder alcanzar niveles que nunca han podido alcanzar. El profeta Elías se sabía este código y mandó a callar el cielo y no llovió por 40 días. Moisés se supo este código y cuando lo aplicó, el mar se abrió en dos. Jonás, que no era el mejor de los profetas, se supo este código y salió de la ballena. Josué sabía este código y detuvo al sol y venció la guerra. Y si usted aplica este código, usted va a poder entrar por puertas que solamente Dios puede abrir. Y va a poder decir cosas como las que dijo José cuando le dijo a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme daño, pero no importa. Dios lo transformó para bien. Y uno de los códigos que yo les quiero hablar hoy, porque hay varios, pero hoy les quiero hablar de la oración. Y digo, he estado últimamente como regresando siempre como a lo básico. Yo sé que a veces queremos algo nuevo, Isa, yo quiero que nos enseñe a ver cómo caminamos sobre el agua y eso. Pero me he dado cuenta que a veces Dios quiere, que hay cosas que quizás hemos aprendido mal. O a veces hemos sido muy elementales en algunas cosas que debemos dominar con maestría. Y una de esas es la oración. Y cuando hablo de código, no me malentiendan, no estoy hablando de que usted toca unos botones y ya eso es suficiente. Y yo recuerdo que este compañero que le estoy mencionando, después si quieren saber quién es, yo le digo, porque sé que algunos lo conocerán. Yo le pregunté, hey, ¿cómo tú supiste este código? Porque en los tiempos de que yo jugaba Nintendo, estaba en la primaria, más no había YouTube, no todo el mundo tenía internet, entonces uno no podía buscar en Google cuál es el código de las vidas infinitas y demás, eso no existía. Entonces él me decía, cuando yo estoy en mi casa solo, yo comienzo a generar el código y si algo me funciona, yo lo anoto en mi cuaderno. Para que cuando juegue contra ustedes, yo tenga ventaja. Y de ahí saco la definición que les voy a decir. El código, cuando yo hablo de código, me refiero a una práctica que usted hace en privado que mejora sus resultados en público. Es algo que hace que la gente no ve, que crea los resultados que la gente ve. Ese código es la oración. ¿Verdad? El mismo Dios lo dijo, ora a tu Padre, ¿cómo? En secreto. Mucha gente quiere alcanzar muchas cosas y nunca ora de forma privada. ¿Y la oración? ¿Qué es la oración? Y digo, yo sé que quizás a alguno le va a parecer, bueno, Isaac, no me está diciendo nada nuevo y ya yo estoy experto, pero la oración es la comunicación con Dios. Y miren, no solamente de manera verbal. O sea, que usted puede comunicarse con Dios de forma escrita. O sea, muchas veces no sabemos, muchos de los salmos que leemos son oraciones. Y quizás muchas veces vemos a un hermano que ora y te dice, wow, el hermano tiene un poder en la oración. Y usted dice, yo no puedo orar así de esa forma. Pero de repente usted puede escribir. El Señor escucha lo que escribes. La oración es comunicación verbal, mental o escrita, directa o hacia Dios el Padre en el nombre de Jesús su Hijo, con la asistencia del Espíritu Santo. Dirijo mis oraciones hacia el Padre, como Jesús lo hacía, pero lo hago usando el nombre de Jesús. Jesús es mi sumo sacerdote, porque cuando uso el nombre de Jesús es el equivalente a Jesús tomando mi pedido, yendo donde el Padre diciéndolo, hazlo por mí. Cuando usted usa el nombre de Jesús correctamente, usted logra ese tipo de resultados. Y lo hago con la asistencia y dirección del Espíritu Santo. Y miren, escuchando los testimonios de varios hermanos, de la hermana Débora y demás, miren, uno de los engaños más grandes que tiene el ser humano es creer que puede controlar resultados. Hermano, ninguno de los que estamos aquí puede controlar resultados. A duras penas podemos controlar nuestra propia actividad, pero no puedo controlar lo que va a suceder. Yo puedo tratar de influir en los resultados finales. Puedo ponerme en la posición de recibir el resultado que yo quiero, pero yo no puedo controlar el resultado. Y hay algo que, si usted le pregunta a una persona que siembra, lo va a tener muy claro,
y te va a decir, yo puedo plantar la semilla, yo puedo trabajar la tierra, pero yo no puedo hacer que llueva. Yo puedo tener el apellido, puedo tener contactos, pero no puedo hacer que llueva. Yo puedo tener doctorados, maestrías, no, pero no puedo hacer que llueva. Puedo hablar bonito con ustedes, pero yo no puedo hacer que llueva. Puedo mejorar mis habilidades, pero no puedo hacer que llueva. Pero hay buenas noticias. Y si fuera agnóstico o ateo o secularista, tuvieran grandes problemas, porque la base de creencia de ellos depende de ellos mismos. Pero como no soy, y yo sé que los que estamos aquí no lo son, y somos personas de fe, tenemos un código. ¿Y qué quiero decir? Lo que quiero decir es que yo no puedo hacer que llueva, pero sí conozco al que puede hacer que llueva. No puedo hacer que llueva, pero conozco a Dios que hizo la lluvia. Y cuando planto una semilla, puedo acercarme al Dios que hizo la lluvia y pedirle que intervenga. Y cuando lo escucho a ustedes con los testimonios, me doy cuenta de que muchos de los que estamos aquí hoy no han sido porque han sido perfectos o han sido buenos, ha sido porque Dios se ha placido de intervenir en sus vidas y de hacer llover en medio de una semilla que ustedes plantaron. La oración es mi invitación para que Dios intervenga en mi situación. La oración es una indicación de que yo tengo una revelación de que yo estoy limitado, de que hay cosas que yo no puedo hacer solo, pero que porque tenga límites no quiere decir que realmente esté limitado, porque conozco al Dios que no tiene límites, al Dios que no tiene fronteras. Y de vuelta, si reflexionamos en todo lo que ha pasado, en lo que hemos sobrevivido, en los éxitos que hemos tenido, en los avances, en cómo pasaste la escuela, Dios lo hizo. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Dios lo hizo. ¿Quién puso comida cuando no tenías trabajo? Dios lo hizo. ¿Quién ha abierto puertas? Dios lo ha hecho. Y está bien, y con esto no quiero decir que uno no tenga que trabajar. Uno tiene que trabajar, uno tiene que plantar la semilla, uno tiene que trabajar la tierra. Pero tenemos que recordar que solo Dios puede hacer que llueva. Y ya le digo, hermano, si usted practica la oración de verdad y de forma correcta, usted va a tener que comprarse un paraguas porque Dios va a mandar lluvia permanentemente. Y yo no sé, hay muchos hermanos que están esperando que las cosas pasen. Yo soy más de lo que le pida a Dios que las cosas pasen. Hay un versículo en Santiago que dice, ustedes no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Santiago 4. Y yo dije, ¿sabe qué? Ese no va a ser mi situación. Yo necesito favor, le pido favor a Dios todos los días, varias veces al día. Sabiduría, se lo pido a Dios. Cada vez que hay una luz roja en el semáforo, Señor, yo necesito de tu sabiduría. Hoy voy a entrar en esta sesión, voy a estar en esta reunión, voy a hablar con esta persona, necesito tu sabiduría. Es más, Dios, tú le diste sabiduría a Salomón y Salomón estaba lejos de ser perfecto. Si tú se la diste a Salomón, me la puedes dar a mí también y Dios te la puede dar a ti también. Y como les decía, la oración no es cualquier cosa, porque la oración nos da acceso al Padre y tener acceso al Padre no es cualquier cosa. No podemos ser básicos o elementales con la oración. Tenemos que desarrollar maestría. Y quizás haya muchas cosas en tu vida que tú puedes vivir no dominándolas o conociendo muy poco de ellas, pero la oración es una de esas. La vida no es fácil, hay mucha inseguridad, muchos problemas políticos, gobierno, la economía se está cayendo, el sector laboral no se ve bien y no nos podemos dar el lujo de tener una vida de oración subdesarrollada. Tenemos que dominar este código y necesitamos maestría. La gente dice, no, es que yo oro cuando como. No, hermano, eso es elemental. Señor, voy a dormir, amén. No, hermano. No puede ser así. Y Efesios 6 nos da esa receta. Pablo nos lleva de la primaria a la maestría. Efesios 6 es para la gente que quiere llegar al siguiente nivel, no para los curiosos, sino para los serios. Efesios 6 es para la gente que tiene la actitud así de Jacob,
que el mismo ángel le dice, déjame, y Jacob le dice, lo siento, pero yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y Efesios 6, es para los que no están dispuestos. Dice, yo no voy a dejar el 2023 hasta experimentar todo lo que Dios tiene para mí. No es decir, Señor, gracias por la comida, amén. Eso es de niño. Es orar con maestría. Efesios 6 dice, orando en todo tiempo. ¿Qué es orar en todo tiempo? Mira que la Biblia no dice orando a veces, la mayoría de las veces, orando cuando hay problemas, orando en todo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestra oración debe ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Hay mucha gente que solamente ora cuando las cosas están mal. Oran por su familiar cuando el familiar está enfermo, pero cuando está sano nunca oraron por él. Mi oración es mi primera respuesta en cada situación. No, que eso es algo pequeño, yo no voy a orar por eso. No. Usted ora por eso. Voy a entrar a la universidad, ore primero. Va a aplicar a esta posición, ore primero. Va a comprar una propiedad, ore primero. Va a recibir malas noticias, ore primero. Tiene buenas noticias, ore primero. Debe ser la primera respuesta que usted tiene ante cualquier situación. Pero hay algo en este versículo que cuando yo lo leía y lo revisaba y lo estudiaba, me di cuenta que había algo que yo particularmente no había visto. No sé si ustedes lo habían visto, pero Pablo usa la palabra con toda oración. Y, y yo buscando qué quería decir con toda oración. La palabra que usa en el griego habla de diferentes clases, que es la palabra pasis. Yo tratando de entender, wow, ¿cómo así que con toda la traducción fuera en todo tiempo, con todo tipo de oración? Yo, man, ¿de qué tipo está hablando Pablo? ¿Será que una oración es cuando va a comer, la otra es cuando va a dormir? No. ¿Qué será lo que está hablando Pablo? Y, y entendí que hay diferentes tipos de oraciones. Y cuando leo la Biblia encuentro diferentes tipos de oraciones. De hecho, miren, hay una narración en Mateo 17, desde el versículo 14, y la voy a hablar con mis propias palabras, y es, hay un niño, hay un padre que está frustrado porque su niño tiene ataques. Y a veces entra en el fuego, etcétera. Y la Biblia dice que el padre, preocupado y frustrado, va donde Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron ayudar a mi hijo. Y Jesús dice, tráiganme al niño. Reprendió al demonio y liberó al niño. Porque esto es importante, hermano. No todos los problemas tienen la misma fuente. Y la fuente determina la estrategia. Hay veces que usted tiene que orar por sanidad porque hay algo quizás regular, que somos producto de un mundo que sabemos que fue corrompido por el pecado y estamos sujetos a enfermedades. Pero hay veces que el origen de su problema es satánico y hay que tener una estrategia distinta. ¿Ok? Y Jesús vio la situación y sabía que estaba hablando de un problema de que era de origen diabólico y Jesús liberó a la persona del demonio. Y en el versículo 19, los discípulos hacen, y no tengo tiempo para hablar de esto, pero si usted va a ser discípulo, hermano, usted tiene que desarrollar el arte de hacer preguntas y aprender. Y los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos sacar, por qué no pudimos liberar al niño? Y Jesús le dijo, es que ustedes están aplicando el método incorrecto, porque esta clase de problemas requiere otro método. Y la Biblia dice, ustedes, ese género requiere oración y ayuno. Ustedes están aplicando lo que no era. Tu oración no es que estaba mal, pero no era la oración correcta. Y por eso no estás consiguiendo el resultado que necesitas. Y si me permiten, yo me puse a buscar y a investigar los tipos de oraciones que yo encuentro en la Biblia. Y encontré 5 tipos. 5 tipos de oración que quiero compartir con ustedes ya rapidito en el tiempo que me queda. Y la primera es invocación. Invocación. Y esto es un pedido
No para que Dios intervenga, sino es un pedido de intimidad. Yo no le estoy pidiendo a Dios que haga algo. Yo estoy invitándolo a que esté conmigo. Invocación no es cuando pides un presente, es cuando pides su presencia. ¿Y para qué sirve eso? Porque es que hay momentos en la vida donde usted no quiere regalos, usted no quiere cosas, usted lo que quiere es su presencia. ¿Cuándo? Está pasando por no sé, un problema en su relación matrimonial. Está experimentando luto, acaba de enterrar a un ser querido muy cercano. Tú no quieres regalo, tú quieres presencia. Has sido cautivo por la soledad, por la tristeza, tú no quieres regalos. Tú necesitas la presencia del Rey. ¿Para qué pasa cuando tú invocas a la presencia del Rey? Cuando el Rey se manifiesta, viene el desalojo automático de las cosas que no son del reino. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, Espíritu en mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor muestra su presencia en una situación, hay cosas que se tienen que ir. La tristeza se tiene que ir, la ansiedad se va. El salmista dice, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y algunos dicen, hey, Isaac, pero yo no tengo que orar porque por la presencia, sí. Dios es omnipresente. Pero yo no estoy hablando de omnipresencia, estoy hablando de la presencia manifestada. ¿Qué quiero decir esto en palabras sencillas? Omnipresencia significa que Dios está en todo lugar, pero no quiere decir que tú estés experimentando su presencia. Por ejemplo, usted puede estar en su casa, en su cuarto, y sus hijos o las personas que viven ahí ni siquiera saben que usted está en su cuarto. Usted está ahí, pero la gente a su alrededor no está consciente de que usted está ahí. Puede ser que sus hijos necesiten algo de usted, pero como sus hijos no saben que usted está ahí, no tienen la habilidad de pedírselo porque no están conscientes de su presencia. La palabra en el Antiguo Testamento para describir la presencia manifestada es Shekinah. Y la Biblia dice que la primera vez que el pueblo de Israel ve esa presencia manifestada es cuando cae la columna de fuego sobre el pueblo de Israel para guiarlos cuando van en su salida de Egipto. Es cuando Dios se muestra de una forma inexplicable, innegable, irrevocablemente. Y tú lo ves y tú dices, eso fue Dios. Muchos sabemos pedir regalos, pero tenemos que aprender a pedir su presencia. Dios, necesito que aparezcas. Necesito que estés sobre mí. Voy al trabajo, necesito que vayas conmigo. Hoy va a ser un día complicado, necesito que estés conmigo. Tenemos que aprender. Y hay muchas historias bíblicas donde podemos ver esto. Y una de las que quizás algunos conozcan es cuando Moisés les toca en algún momento ir a la guerra o a pelear. Y ahí esta escena donde Dios le dice, mi ángel va a ir contigo. Y Moisés, la Biblia dice que se rasgaron los vestidos y dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo no quiero ningún ángel, yo quiero tu presencia conmigo. Y cuando usted se siente solo, está pasando por esa situación difícil, emocional, usted no tiene que hacer un exorcismo, no. Tiene que pedir la presencia de eso. Eso es invocación. La segunda tipo de oración que encuentro en la Biblia es la oración de apreciación o la oración de acción de gracias. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y entonces experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pero la paz de Dios no llega al menos que la acción de gracias haya sido parte de tu oración. La apreciación es una expresión de gratitud. Y sé que hemos hablado mucho del agradecimiento. Miren, el agradecimiento, la gratitud, es como una semilla que multiplica cosas. Para mí es el equivalente, cuando uno lo ve en la Biblia, es el equivalente. Yo no sé si está tenido la oportunidad de ir a alguna obra o algún show o algún concierto y de repente se termina la obra y fue una obra grandiosa y la gente se levanta
y comienza a aplaudir. Y aplauden, y aplauden, y aplauden, y aplauden por minutos, hasta que el equipo que produjo la obra no tiene opción, tienen que salir al escenario porque el escenario está pidiendo. La acción de gracias y la gratitud es ese equivalente. Tú le estás diciendo, Dios, lo hiciste, lo máximo, y Dios está escuchando, hazlo de nuevo, otra vez, otra, así como cuando hacen cosas, otra, síguelo haciendo. Eso es lo que es acción de gracias. ¿Cuándo aplicamos este tipo de oración? Hermano, si estamos pasando momentos de ansiedad y estamos preocupados por algo que ni siquiera aún ha sucedido, la acción de gracias lo que hace es que me ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por mí en tiempos pasados. Yo comienzo a recordar cómo Él ha sido fiel en el pasado y cómo Él ha hecho cosas en el pasado y hace que mi fe se vuelva a levantar para las situaciones que voy a vivir en el presente o en el futuro. Tercer tipo de oración, intercesión. También lo hacemos aquí los miércoles. Y intercesión literalmente es pararse en el medio. Y hay muchas cosas, hermanos. Ustedes son testigos claritos en testimonios, que hay cosas que no le han pasado a personas. No porque las personas sean espirituales o porque las personas sean las que oran, es por la oración de los justos. Es por la oración de la iglesia, que literalmente nos hemos parado en medio del enemigo y del otro hermano que puede ser no creyente o del otro hermano que puede ser que no asista a la iglesia. Y nos paramos en medio y Dios ha brindado protección, sanidad y ha hecho milagros, aún en personas que no han sido creyentes, por nuestra oración. Y esta oración es importante porque en nuestra vida van a llegar personas como Lázaro, que quizás están muertas espiritualmente, o están en una temporada donde su fe está muerta y no pueden orar por su propia resurrección. Pero ahí es donde debemos de ser como María y Marta y decirle a ese hermano, hermano, yo sé que tú no estás en tu mejor momento, pero tranquilo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, tú no tienes fe para orar, tranquilo, yo voy a orar hoy. Yo voy a orar hoy por ti. Y así como Dios resucitó a Lázaro, Dios puede resucitar a esa persona. Amén. Cuarto tipo de oración, la oración de súplica. Esta es diferente, esta es una oración que ya no le estoy pidiendo a Dios por otra persona, le estoy pidiendo a Dios por mí. Yo, Señor, estás acerca de mí. Yo necesito esto. Te pido que hagas esto por mí. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque este es un ejemplo que la persona dominó el código de la oración y Dios respondió inmediatamente. Esto es Segunda de Reyes 20 del 1 al 7 y dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo, Jehová dice así. ¿Quién dijo? Jehová. O sea, no cualquier persona. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero entonces miren al rey Ezequías lo que hace. El rey Ezequías aplica el código y dice, se volteó su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, este es el rey Ezequías, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y la Biblia escucha esto, y la Biblia dice, y antes de que Isaías saliera hasta la mitad del patio, Isaías ni siquiera había dejado el lugar donde estaba. Antes de que él saliera, la Biblia dice, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, así dice Jehová, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y no solamente toda la vida, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomaba masa de higo y tomando la posición sobre las llagas y sanó. ¿Está viendo lo que pasa cuando uno aplica el código, hermano? Súplica. Y hay un quinto tipo de oración, que es la oración de autoridad. Y esta oración es un poquito diferente. Y para esta oración se necesita el dominio con maestría de lo que es la oración. Y un ejemplo de esto la podemos ver con el mismo Jesús, con Lázaro.
Cuando la Biblia dice que quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a los altos y le dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero para que Lázaro resucite, en ningún momento Jesús le pide a Dios que resucite a Lázaro. Jesús habla directamente con Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Este tipo de oración es un poco diferente, porque en todas las oraciones anteriores, usted le habla a Dios acerca de algo. En este tipo de oración, usted comienza a hablarle las cosas, a las situaciones, acerca de Dios. Y es la oración que hizo Pedro y Juan cuando salieron del templo y se encontraron al paralítico que estaba en la puerta pidiendo limosna. Y Pedro le dice, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te levantas y caminas. Intercesión es decir, Dios mío, por favor levanta a Lázaro. La oración con autoridad es, en el nombre de Jesús, levántate. La oración con autoridad es ordenarle a tu cuerpo que funcione de la forma que Dios lo creó. Ordenarle a tus órganos funcionen como ustedes han sido creados. Es decirle a tu enfermedad, yo sé que tú eres fuerte y quizás hay muchas cosas que no pueden hacer, pero hoy te presento a Dios Todopoderoso que me hizo a mí. Y la Biblia dice que si tú tienes fe como un grano de mostaza, ¿qué es lo que dice? ¿Le dirás a quién? A la montaña. O le dirás a Dios que mueva la montaña. No, y la Biblia dice, si tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes hablar directo con la montaña y decirle, muévete. Y no solamente decirle, muévete. La Biblia dice que le puedes decir exactamente dónde. Porque le dice, muévete al mar. Yo le voy a decir algo, hermanos. Y esto es como un trailer. Yo no pretendo en 30 minutos que desarrollemos una maestría en la oración. Pero lo que pretendo es, hermanos, que de alguna manera ustedes levanten ese ánimo y se preocupen por desarrollar la vida de oración en casa. Porque de verdad, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, con los tiempos que estamos viviendo, no nos podemos dar el lujo de acostarnos y no haber orado, de levantarnos y no orar. No nos podemos dar ese lujo, hermano. La vida está difícil, la vida está complicada. Mucha gente depende de nosotros, etcétera. Desarrollemos el arte, desarrollemos este código, porque entonces, hermano, la oración tiene poder. Ustedes son testigos de eso. Y si usted domina con maestría la oración, uff, créame que muchos de los que estamos aquí, el enemigo nos ha atacado porque saben que si usted logra tener maestría en la oración, usted va a ser una persona que nadie la va a poder detener. Hermano, y este es 2023. Asegurémonos de dominar la oración. Bueno, y con eso los dejo. Espero que esto por lo menos funcione un poco para hacerles un poco de énfasis en lo importante que es la oración. La oración es una de las cosas más importantes. Feliz de que en medio de la pandemia este fue el servicio que se mantuvo, porque de verdad es el más importante. La oración tiene poder.